convocamos a un nuevo invitado. ¿Quién viene, Paloma? Hoy nos visita Andrés Rousselot Ascarza. Él es médico oftalmólogo, es cirujano especialista en retina y trauma ocular, es divulgador científico, es docente de la Cátedra de Oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador y también se desempeña como ilustrador médico. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan, por la invitación. ¿Qué es una ilusión óptica y qué tipos de ilusiones ópticas existen? Bueno, básicamente una ilusión óptica es la percepción de algo que no está realmente ahí a través de nuestro sentido de la visión. Tipos de ilusiones ópticas hay varios y todas las clasificaciones tienen en realidad la tendencia a marcar límites concretos cuando en realidad las cosas son un poquito más grises. Pero a grandes rasgos podemos hablar de ilusiones que son de tipo fisiológicas. Por ejemplo, cuando estamos encandilados por una luz muy brillante, miramos a otro lado y la seguimos percibiendo, que no está ahí originalmente. También hay patológicas por alteraciones, enfermedades del ojo que nos pueden hacer percibir cosas, pero hay una cuestión objetivable que es la patología de ese ojo que está enfermo y da esa imagen. Después tenemos algunas ilusiones que son físicas por fenómenos ópticos y otras que son cognitivas, es decir, nuestros procesos cerebrales, nuestras adaptaciones evolutivas nos juegan en contra y nos hacen ver cosas que no están ahí. De esas cognitivas hay varias subdivisiones. Las hay ambiguas, aquellas cosas que nosotros podemos percibir, yo la puedo ver de una forma, él de otra, y lo que es más interesante podemos hacer un switch una vez que nos explicamos cómo lo percibimos cada uno, como aquella famosa ilusión de la bailarina, la figura negra que gira, que algunos la ven en sentido horario y otros antihorario. También tenemos... Esa es una ilusión óptica cognitiva ambigua. Exactamente, ambigua porque está la ambigüedad que vos la podés percibir de una forma y yo de otra. Y lo que es más interesante de vuelta, me podés explicar por qué la ves y yo puedo convertirlo. Hay otras Ahí que son... entran estas que se vieron en redes en los últimos años de qué color es el vestido, por ejemplo. Eso es sumamente interesante porque antes no sabíamos que existían. Las redes sociales nos han permitido grandes encuestas multitudinarias espontáneas, no organizadas, en las cuales nos damos cuenta que los colores son percibidos de distinta forma por distinta gente. Y exactamente cae dentro de la categoría ambigua, porque poblaciones distintas las pueden ver de distintas formas. Una explicación muy interesante, y esto de vuelta las explicaciones son construcciones a partir del fenómeno observado y los estudios que realizan científicos a nivel de estadística y demás, han demostrado que, por ejemplo, con respecto a los colores, personas que tienden a levantarse temprano a la mañana y que están acostumbradas a visualizar el mundo con luz natural, con luz más amarillenta, perciben el color del famoso vestido de forma más bien blanca y dorada, mientras que aquellos que son más nocturnos, acostumbrados a luces más de espectro azulado por las luces fluorescentes, lo tienden a ver más rojo y negro, más negro y azulado. Esto básicamente es porque estamos acostumbrados y estamos diseñados para reconocer patrones, es decir, nuestro cerebro nos ha evolucionado en beneficio de que reconocer ciertos patrones nos permita ahorrar y rápidamente tomar decisiones con respecto a lo que percibimos con la visión. Y hablando de ilusiones ópticas, Florencia mencionaba al principio del programa que cuando pones una cuchara dentro de un vaso con agua, la cuchara se ve doblada. ¿Cómo se explica esto? Bueno, eso es una ilusión física. En ese sentido, no nos estamos engañando a nosotros mismos, sino que son las propiedades físicas de la refracción y difracción de la luz a través de los medios de distintas densidades, lo que hacen que algo nos llame la atención cuando en realidad es la luz natural que se propaga. Es decir, la luz viajando a través del aire viaja con una curvatura distinta a cuando lo hace a través de un medio líquido. Y no solamente vamos a ver que está distorsionada en el sentido que se dobla, justamente por el haz de luz que se dobla en otra dirección, sino que además la tendemos a ver un poquito aumentada. Eso es porque tanto el agua como la curvatura del vaso en que habitualmente está contenida la cuchara generan un efecto de aumento, un efecto de lupa, un efecto de lente. Esas cosas son sencillamente la percepción nuestra de la luz de los haces que son difractados de manera física óptica por los medios de distintas densidades. ¿Y cómo se vinculan las ilusiones ópticas con los espejismos? Bueno, los espejismos también son ilusiones de tipo físicas. Básicamente, pensando en un caso que todos podemos haber vivido, porque pocos de nosotros hemos caminado por el Sahara y hemos visto un espejismo y hemos creído que hay un oasis, pero sí nos ha pasado de estar manejando en una ruta recta y ver como que el asfalto está mojado a lo lejos. El asfalto es de color negro, tiende a calentarse mucho más que lo que está alrededor y por ende, por la absorción de todo el espectro de luz, por el color negro en vez de reflejarlo, y por ende tiende a calentar el aire que está inmediatamente aledaño a ese asfalto. Ese aire tiene una densidad distinta al aire que está alrededor, más frío, y permite que la luz se refleje totalmente y se difracte. Es decir, lo que normalmente estaría arriba, que es el horizonte, el cielo, pasa a estar abajo, a la altura del asfalto.
Nuevamente con nosotros, reconociendo patrones, solemos pensar, o nuestro cerebro interpreta automáticamente que cada vez que vemos el cielo por debajo de la línea del horizonte, significa que hay agua que lo está reflejando. En este caso no es agua, en absoluto, está muy seco y caliente, y es esa luz que se ha dado vuelta por el efecto óptico de la diferencia en temperatura. ¿Y qué sería una ilusión distorsionante? Bien, una distorsionante es otro tipo de distorsión, de ilusión de tipo cognitiva, en la cual el contexto en el cual vemos una estructura interfiere con nuestra percepción de su tamaño, curvatura, longitud. Por ejemplo, y esto es interesante como tip, como dato para nutricionistas, si tenemos la misma cantidad de comida, exactamente la misma, en volumen y en tamaño, en peso y en volumen, digo, en un plato más pequeño parece más comida que está en un plato más grande. Y eso es porque nuestro cerebro distorsiona las cantidades en función de justamente el marco en el cual lo vemos metido. ¿Y qué pasa cuando lo que se distorsiona es la forma de los objetos? Bien, la forma de los objetos también tiene que ver con qué cosas están alrededor de los objetos. Por ejemplo, hay ilusiones muy típicas que uno puede encontrar en cualquier lado de las líneas rectas paralelas que tienen exactamente la misma longitud, pero si terminan en una punta que se abre hacia afuera, nos parecen más largas que terminan en una punta que se abre hacia adentro. Son cuestiones que nos llevan a, en mecanismos fisiológicos para nuestro cerebro, a interpretar rápidamente perspectivas, es decir, y estimar las dimensiones de objetos que están más cerca o más lejos por ciertos factores que observamos alrededor de ellos. Esa ventaja cognitiva para la gran mayoría de nuestra vida nos juega en contra en este sentido a la hora de malinterpretar. ¿Y por qué es esto? Porque como seres humanos y como animales que somos pensantes, pero básicamente funcionantes y fisiológicos, es mucho más importante tener ideas rápidas y apreciaciones inmediatas que la medida exacta de las cosas. La precisión vino después con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y para eso tenemos instrumentos que son mucho más fidedignos. Pero estas interpretaciones son resabios y que nos quedan a nosotros para manejarnos en el día a día. ¿Y qué es la ilusión de Shepard? ¿Tiene relación con esto? Bien, la ilusión de Shepard, hay dos ilusiones muy interesantes. Una que es la visual, que está el elefante de Shepard, que es un objeto imposible en el cual en vez de vemos una representación en dos dimensiones de un dibujo de un elefante, donde en vez de los pies coincidir con la continuación de la pata, se encuentran los espacios entre medio de las patas. Entonces vemos un elefante con 4 patas, pero los pies corridos. Y eso nos plantea un conflicto, porque entendemos que en 2 dimensiones eso puede existir, pero como nuestro cerebro lo quiere transformar a un objeto tridimensional, nos entra en otro conflicto. La otra ilusión de Shepard, que es muy interesante, que no tiene que ver con la visión, pero sí la audición, es el glissando de Shepard, que es una técnica que se utiliza a nivel musical. Yo además de médico soy músico, en la cual se empieza a hacer un incremento en octavas de sonidos tensional. Pero ¿qué pasa? Los sonidos más agudos se bajan en volumen mientras que van subiendo los graves y nos permite hacer un ciclo que pareciera infinito cuando en realidad es de una octava de aquí hasta aquí. Un ejemplo de esto es la música de Dunkerque, que es una película de Christopher Nolan muy interesante, sí, donde todo el tiempo vamos tensionando cada vez más y más con el desarrollo de las batallas. Si lo escuchan es sumamente interesante. Una película de guerra, sí. Exactamente. Muy buena. ¿Y las ilusiones de paradoja? Las ilusiones paradojales son justamente esto, los objetos imposibles. El elefante de Shepard es una explicación. Otras son, por ejemplo, en el arte pictórico de Escher, observamos escaleras que suben y que se continúan en sí mismas. Totalmente. Son objetos que nosotros entendemos en 2 dimensiones como algo perfectamente diagramado y consistente, y sin embargo, como funcionamos en un sistema tridimensional, a la hora de pasar a lo tridimensional es imposible, y eso nos entra en conflicto. Ese conflicto es el que nos llama la atención y por lo cual hemos logrado hacer muchos artes de este tipo que siguen teniendo sus adeptos. Ahora, hay una famosa ilusión óptica que es la copa de Rubin. Ahí, ¿qué explicación se puede dar? ¿Cuál es, digamos, la ilusión óptica? ¿Qué tipo de ilusión óptica está en juego? La copa de Rubin, si no me equivoco, es lo mismo que el jarrón. El jarrón, claro. Claro, donde vemos 2 caras enfrentadas y un jarrón. La realidad es que no vemos ni un jarrón ni 2 caras. Vemos alto contraste en negro y blanco en siluetas que nosotros podemos optar por verlo del centro blanco o lo de la periferia negro. Nuestro cerebro construye esa idea de que lo que estamos viendo son rostros, y de acuerdo a donde nos focalicemos podemos tener esta percepción de las caras mirándose o el jarrón en el medio. Como habíamos dicho, dependiendo de la observación o de la idea del observador, se interpretan 2 opciones y esto cae dentro de las definiciones de ambiguas. Claro. Muchas veces cuando la otra persona te dice lo que vio,
vos lo interpretás de otra forma también, por eso la ambigüedad. Exactamente, y lo más interesante no es solo eso, sino que no podés volver atrás. Una vez que ya lo viste de cierta forma, te quedaste con eso. ¿Y cómo funcionan cerebralmente las ficciones y qué son? Bueno, las ficciones son las alucinaciones. Es otro tipo de alteración, mejor dicho, de ilusión de tipo cognitiva. Las alucinaciones, la particularidad es que no tienen que tener su estímulo, por definición, en el mundo real. No tiene que haber algo que nosotros interpretamos mal, sino que directamente la imagen aparece en nuestra cabeza. Existen alucinaciones de tipo auditivas también, muy características dentro de la esquizofrenia, pero las visuales puntualmente tienden a manifestarse por alteraciones justamente en la parte del cerebro que domina la visión. Ahora bien, la visión es interesante porque si bien surge a partir del ojo, se integra a nivel posterior, en el lóbulo occipital, puntualmente en la altura de la cesura calcarina, en las áreas visuales 1, 2 y 3. La visual primaria es lo que nos da el primer atisbo de visión a nivel cortical, lo que nosotros llegamos a percibir y a ser consciente. Alteraciones en esas zonas, que no sean alteraciones totales, porque si no llevan a la ceguera, y especialmente no en las zonas primarias, sino en las de asociación, son las que tienden a generar algún tipo de alucinación visual. Eso puede ser por un traumatismo o puede ser por cuestiones, por ejemplo, tóxicas. Un ejemplo muy interesante es en pacientes que son alcohólicos, que pasan a estar en síndrome de abstinencia, en el famoso delirium tremens, claro, y empiezan a ver alucinaciones que se llaman microsonopsias, como animalitos dando vuelta pequeños por todos lados. Hablábamos al comienzo del programa de la presencia de las ilusiones ópticas también en el arte, y sobre esto nos